Sofía, ven aquí ahora mismo. ¿Qué estás haciendo? Discúlpela, señorita. Es solo una niña. No entiende. La voz de Elena tembló, cargada de pánico y vergüenza, mientras tiraba suavemente del brazo de su hija para alejarla del hombre postrado en la silla de ruedas. Sofía, con sus 7 años y sus ojos grandes y expresivos, se resistió por un instante, con las manos todavía en el aire, intentando terminar la frase que había empezado en su silencioso lenguaje de señas. La enfermera, una mujer de uniforme impecable y gesto adusto, miró a la niña con una mezcla de lástima y fastidio, una mirada que Elena conocía demasiado bien. Era la mirada que el mundo reservaba para lo que no comprendía, para lo que les incomodaba. El millonario, Alejandro Montero, no reaccionó con el cuerpo, pero sus ojos, unos ojos hundidos en un rostro pálido y sin expresión, siguieron a la pequeña con una intensidad que nadie más pareció notar. Para la enfermera y para Elena, en ese primer instante de terror, solo era la impertinencia de una niña en un lugar donde no debía estar. Elena sintió como el suelo se abría bajo sus pies, imaginando la llamada de su jefe, la humillación, la pérdida del único empleo que le permitía mantener a flote su pequeño mundo. Lo siento mucho, de verdad no volverá a pasar, susurró Elena arrastrando a Sofía hacia la puerta del salón, con el corazón martillándole en el pecho como un pájaro atrapado en una jaula. Algo estaba a punto de romperse. La enfermera simplemente asintió con frialdad, ajustando una de las vías conectadas al brazo inerte de Alejandro Montero, como si el incidente ya estuviera olvidado, borrado de la opulenta y silenciosa rutina de la mansión. Pero Elena no podía olvidarlo. El miedo se le había instalado en el estómago, un nudo helado que le impedía respirar con normalidad. Mientras recogía a toda prisa sus productos de limpieza, no dejaba de lanzar miradas furtivas hacia el salón, donde el señor Montero permanecía inmóvil, una figura trágica, rodeada de lujos que no podía disfrutar. Sofía, a su lado, mantenía la cabeza gacha, pero Elena sabía que no era por arrepentimiento, sino por la frustración de no haber sido escuchada. La niña tenía una convicción inquebrantable en lo que veía, en lo que sentía, una certeza que a menudo chocaba con la dura realidad de los adultos. Al salir de la mansión, el aire gélido de Madrid le golpeó el rostro, pero no logró disipar el calor de la angustia que sentía. El contraste entre aquel palacio de silencio y su modesto barrio nunca le había parecido tan abismal. Ella luchaba cada día por migajas, mientras allí dentro la vida se consumía en una jaula de oro. Aquel incidente podía costarles esas migajas, podía costarles todo. ¿Cómo podría seguir adelante si perdía este trabajo? Si te gusta este tipo de contenido, no te olvides de suscribirte a nuestro canal. Publicamos videos todos los días, y dale like al video si te gusta esta historia, y déjanos en los comentarios contándonos de dónde eres, y a qué hora nos escuchas. El camino a casa en el autobús fue un tormento silencioso. Elena sostenía la pequeña mano de Sofía con fuerza, un ancla en medio de su tempestad interior. La niña miraba por la ventana, con el ceño fruncido, repasando una y otra vez en su mente lo que había intentado comunicar. Elena quería regañarla, explicarle la gravedad de su acto, el peligro en el que las había puesto, pero las palabras se le atoraban en la garganta. ¿Cómo explicarle las complejas reglas de los ricos, la invisibilidad necesaria de los pobres, a una niña que solo veía la verdad con una claridad pasmosa? No puedo perder este trabajo, Sofía, pensó Elena, con una desesperación que le oprimía el pecho. Era mucho más que un simple sueldo, era la única estabilidad que podía ofrecerle a su hija, la única barrera que la separaba de la precariedad absoluta. Al llegar a su pequeño apartamento, el olor a guiso del día anterior y el calor del radiador las recibieron como un abrazo, pero ni siquiera a eso logró calmar el nerviosismo de Elena. Dejó las bolsas en el suelo y se arrodilló frente a su hija, buscando las palabras adecuadas para una conversación que no sabía cómo empezar, una conversación que temía tener. Pero ¿qué podría decirle que no la hiriera profundamente? Sofía, mi amor, tienes que entenderme, empezó Elena, usando también las manos para asegurarse de que su hija la comprendiera del todo, que sintiera la urgencia y el miedo en sus gestos. No puedes hacer esas cosas, ese señor está muy enfermo, y la gente que lo cuida, no le gusta que los molestemos. Podrían despedirme, ¿entiendes? Nos quedaríamos sin nada.
Sofía la miró fijamente, y sus pequeñas manos se movieron con una rapidez y una precisión que desmentían su edad. Mamá, él no está enfermo, la medicina lo enferma. La frase, formada en el aire con gestos firmes, golpeó a Elena con la fuerza de una bofetada. Era una acusación terrible, una fantasía peligrosa que podía destruirlas. ¿Qué estás diciendo, Sofía? Eso es una tontería. Los médicos le dan medicinas para ayudarlo, para que se cure, para que esté mejor. Pero Sofía negó con la cabeza con vehemencia, sus ojos llenándose de lágrimas de impotencia, de la frustración de quien grita una verdad que nadie quiere escuchar. Volvió a hacer las señas, más despacio esta vez, enfatizando cada gesto como si intentara tallarlo en el aire. La medicina no es buena. Lo duerme, lo apaga. Elena sintió un escalofrío recorrerle la espalda. Era la imaginación de una niña, por supuesto. ¿O no? Elena suspiró, completamente agotada. La larga jornada de trabajo, sumada a la tensión insoportable del incidente, la había dejado sin fuerzas para discutir, sin energía para razonar. Basta ya, Sofía. No quiero volver a oír hablar de esto. Lo que hiciste estuvo muy mal, y punto. Prométeme que no lo volverás a hacer, por favor. Intentó sonar firme, imponer la autoridad de una madre preocupada que solo busca proteger a su cría, pero su voz flaqueó, traicionando el mar de dudas que empezaba a agitarse en su interior. Sofía la miró, y por primera vez Elena vio en sus ojos una profunda decepción. La decepción de no ser creída, de que su verdad fuera descartada como un simple capricho infantil, una fantasía sin importancia. La niña no respondió. En lugar de eso, se quedó quieta un momento, como si estuviera tomando una decisión trascendental. Luego, con un movimiento lento y solemne, se quitó algo de la muñeca. Se lo tendió a Elena en la palma de su mano. Era una sencilla pulsera de G. Los de colores, un poco desgastada por el uso constante, con una pequeña medalla de plata que apenas brillaba con la luz de la cocina. Era el regalo que le había hecho su padre antes de morir, su tesoro más preciado. ¿Por qué le entregaba ahora su posesión más valiosa? Es mi promesa de verdad, mamá, señaló Sofía con un gesto que Elena le había enseñado, un dedo índice que tocaba los labios y luego se extendía hacia adelante, un juramento inquebrantable en su mundo silencioso. La punzada en el corazón de Elena fue inmediata y dolorosa, como si una aguja le atravesara el alma. Aquel objeto, tan pequeño e insignificante para el resto del mundo, lo era todo para ellas. Representaba la fe, la memoria, el lazo inquebrantable con el hombre que ambas habían amado y perdido trágicamente. Sofía nunca se la quitaba. Se la ponía para los exámenes, para las visitas al médico, para cualquier momento en que necesitaba un extra de valor, de la presencia protectora de su padre, que se la ofreciera ahora, en ese preciso instante, era un juramento silencioso. Era su forma de decir, esto es más importante que cualquier otra cosa, más importante que mi amuleto, que mi miedo. Tienes que creerme, mamá. Por favor, tienes que creerme. Elena tomó la frágil joya en sus manos curtidas por la lejía y los detergentes. Sintió el calor de la piel de su hija todavía impregnado en los hilos. Miró a su hija, y la duda creció en su interior. Miró los ojos de Sofía, y la duda que había intentado reprimir con todas sus fuerzas comenzó a crecer, a extenderse como una enredadera por su mente, asfixiando todas sus certezas. ¿Y si tuviera razón? No, es imposible, es una locura, pensó, pero ya era tarde. La semilla había germinado y estaba echando raíces profundas en su corazón de madre. Esa noche, Elena no pudo dormir. Daba vueltas en la cama, con la imagen de los ojos de Alejandro Montero, intensos y perdidos, y la convicción desesperada de su hija grabadas a fuego en su memoria. La pequeña joya de hilos de colores descansaba en su mesilla de noche, un recordatorio constante del juramento de su hija. Cada vez que cerraba los ojos, veía a Sofía haciendo las señas una y otra vez. La medicina lo apaga. ¿Podía ser verdad? ¿Podía una niña percibir una verdad tan terrible que todos los demás ignoraban? La idea era aterradora, porque si Sofía tenía razón, entonces la mansión no era un hogar de cuidados, sino una prisión. Y ella, Elena, era una empleada en esa prisión. El amanecer la encontró con los ojos abiertos, la decisión ya tomada. Tenía que descubrir la verdad. Al día siguiente, en la mansión, todo parecía normal en la superficie. La misma quietud sepulcral,
el mismo lujo estéril que gritaba riqueza pero susurraba soledad, la misma atmósfera de tristeza contenida que impregnaba cada rincón. Elena intentó concentrarse en su trabajo, fregar los suelos de mármol con más ahínco que nunca, como si el esfuerzo físico pudiera limpiar también sus pensamientos confusos y su miedo creciente. Pero ahora veía todo con otros ojos. Se fijaba en la doctora Torres, la médica personal de Alejandro, en cómo le hablaba en susurros a la enfermera, en cómo sus miradas se desviaban cada vez que Elena pasaba cerca, como si compartieran un secreto inconfesable. Notaba la tensión en los hombros del mayordomo, un hombre que siempre había sido amable, pero que ahora parecía caminar de puntillas, asustado de su propia sombra. Era como si la inocente observación de Sofía hubiera rasgado un velo, permitiéndole ver las finas grietas en la fachada de normalidad de aquella casa. La opulencia ya no le parecía simplemente injusta, ahora le parecía sospechosa, un decorado perfecto para ocultar algo oscuro y terrible. ¿Qué secreto guardaban aquellas paredes? La pregunta resonaba en su cabeza, cada vez con más fuerza, negándose a ser silenciada. Todo es producto de tu imaginación, Elena. Estás cansada, estás preocupada por el trabajo. No te dejes llevar por las fantasías de una niña. Se repetía a sí misma, como un mantra desesperado para no perder la cordura. Intentaba convencerse, aferrarse a la lógica, a la explicación más sencilla y menos peligrosa. Pero la imagen de Sofía entregándole su tesoro más preciado, volvía una y otra vez, desmontando sus defensas, derribando los muros que intentaba construir alrededor de su corazón. La fe de una hija en su madre era un arma poderosa, y la fe de Elena en la honestidad de su hija, aunque sacudida por el miedo, seguía intacta en lo más profundo de su ser. Sofía no sabía mentir, no entendía el concepto de la malicia o la manipulación. Ella solo decía lo que veía, lo que su increíble intuición le dictaba, una intuición afilada por años de tener que leer el mundo sin poder oírlo. Y si Sofía sentía que algo estaba mal con la medicina de aquel hombre, quizás de verdad algo vea terriblemente mal. Esa simple posibilidad era aterradora, porque la enfrentaba a un mundo para el que no estaba preparada, un mundo de poder y secretos que podía aplastarla sin el menor esfuerzo. A media mañana, mientras limpiaba el polvo de la inmensa biblioteca, Ricardo Montero, el tío y tutor legal de Alejandro, entró en la estancia con paso firme y autoritario. Era un hombre de apariencia impecable, con un traje caro que parecía hecho a medida para su arrogancia, y una mirada que parecía calcular el valor de todo lo que veía, incluyendo a las personas. No le dirigió la palabra a Elena, simplemente pasó a su lado como si fuera parte del mobiliario, un objeto sin importancia. Se sirvió una copa de coñac de una licorera de cristal tallado y se puso a hablar por teléfono en voz baja, pero con un tono que denotaba poder. Elena, fingiendo estar concentrada en un jarrón de porcelana, aguzó el oído, sintiendo un sudor frío en la nuca. Los informes deben ser concluyentes, decía Ricardo a Pauletta, su interlocutor. No podemos permitir ninguna ambigüedad. La situación es delicada y requiere discreción absoluta. Asegúrate de que Torres lo entienda perfectamente. Su cooperación es esencial. La mención de la doctora Torres hizo que Elena se helara por dentro. ¿Qué informes? ¿Qué ambigüedad? Las palabras, sacadas de contexto, podían no significar nada. Pero en su estado, le sonaron a una confirmación de sus peores temores. Algo muy oscuro se estaba tejiendo en aquella casa. Ricardo colgó el teléfono y se giró bruscamente. Sus ojos fríos como el hielo se posaron en Elena por un segundo, y ella sintió como si una corriente eléctrica le recorriera la espalda, paralizándola. «¿Usted? ¿La de la limpieza?», dijo, con un tono despectivo que no admitía réplica, un tono que la reducía a su función. Elena asintió, con el corazón en un puño, sintiéndose pequeña e indefensa bajo su escrutinio. «Sí, señor». Él la miró de arriba a abajo con un desdén palpable. «He oído que ayer trajo a su hija. Esta es una casa, no una guardería. Y dadas las delicadas circunstancias de mi sobrino, no quiero distracciones ni impertinencias. Que no se vuelva a repetir, ¿está claro?». La palabra impertinencias fue pronunciada con un énfasis cortante que no dejaba lugar a dudas. Se refería al incidente con Sofía. No era un simple comentario, era una advertencia, una amenaza velada envuelta en una falsa preocupación por su sobrino. Elena tragó saliva y asintió de nuevo, incapaz de articular palabra. «Entendido, señor.
No volverá a ocurrir. Ricardo Montero ni siquiera esperó su respuesta. Dejó la copa a medio beber sobre una mesa y salió de la biblioteca, dejándola sola con el eco de sus palabras y un miedo aún más profundo y visceral. Tengo que tener cuidado, mucho cuidado, pensó Elena, mientras sus manos temblorosas reanudaban la tarea de limpiar, aunque su mente estaba a 1000 por hora. Este hombre es peligroso, puedo sentirlo en el aire, en su forma de mirar, en cada palabra que pronuncia. La conversación que había escuchado por casualidad, la advertencia directa y amenazante. Todo apuntaba en la misma dirección, confirmando la terrible sospecha que había nacido de la intuición de su hija. La percepción de Sofía ya no parecía una fantasía infantil. Se sentía como una verdad a punto de explotar, una bomba de relojería en mitad de aquella mansión silenciosa. Pero ¿qué podía hacer ella? Era una simple limpiadora. Una mujer invisible en un mundo de gigantes, una mota de polvo en su universo de riqueza y poder. No tenía dinero, ni poder ni contactos. Su única arma era un trapo y un cubo de agua. Cualquier intento de investigar, cualquier pregunta fuera de lugar, sería su fin. La despedirían de inmediato, y Ricard, o Montero probablemente se aseguraría de que no volviera a encontrar trabajo en ningún sitio. La idea la aterraba, pero la imagen de su hija, tan valiente y tan sola en su convicción, le daba una fuerza que no sabía que poseía. La jornada terminó sin más incidentes. Pero la tensión en el ambiente era casi palpable. Elena trabajó en silencio, con los sentidos más alerta que nunca, observando cada detalle que antes le pasaba desapercibido. El frasco de pastillas en la mesilla de noche de Alejandro, con una etiqueta que parecía extrañamente nueva, casi recién impresa. La forma en que la enfermera registraba los datos en una tableta, siempre de espaldas a la puerta, como si ocultara la pantalla de miradas indiscretas. Pequeñas cosas que antes no le habrían llamado la atención, pero que ahora se convertían en piezas de un rompecabezas que no sabía cómo armar, un puzzle siniestro y complejo. Al volver a casa, la decisión ya estaba tomada, firme como una roca en su interior. No sabía cómo lo haría, ni qué riesgos implicaría, pero no iba a quedarse de brazos cruzados, no podía. La promesa de verdad que le había hecho a Sofía a través de aquel pequeño objeto de hilos de colores, era un pacto sagrado. Por primera vez en mucho tiempo, Elena no se sentía solo como una madre protectora, sino como una guardiana de un secreto que podía cambiarlo todo, que debía cambiarlo todo. Esa noche, mientras Sofía dormía plácidamente, ajena a la tormenta que se había desatado en el corazón de su madre, Elena se sentó a la mesa de la cocina. El apartamento estaba en silencio, solo se oía el zumbido de la vieja nevera, un sonido que siempre la había reconfortado, pero que ahora le parecía un lamento. Sacó de su bolsillo el objeto que su hija le había confiado y lo sostuvo en la mano. Los hilos de colores parecían brillar con una luz propia bajo la tenue bombilla. Ya no era solo un recuerdo de su marido, ahora era un símbolo de la lucha que estaba a punto de emprender. Una lucha de David contra Goliat, de una humilde limpiadora contra una familia poderosa y sus oscuros secretos. ¿Tenía alguna posibilidad de ganar? Probablemente no. La lógica le gritaba que era un suicidio, pero por su hija, por la verdad, por aquel hombre. Atrapado estaba dispuesta a intentarlo. Miró por la ventana hacia las luces lejanas del centro financiero de Madrid, donde se alzaba la mansión Montero como una fortaleza inexpugnable. No sabía qué le depararía el futuro, pero una cosa era segura. La mujer invisible estaba a punto de empezar a mirar. El contraste entre su vida y la de los Montero era un abismo que la mareaba, una fractura social que sentía en sus propios huesos. Cada mañana, se despedía de Sofía en la puerta del colegio público, un edificio modesto con pintura desconchada y un patio lleno de risas y vitalidad, de una vida real y bulliciosa. Daba un beso a su hija, le decía que la quería con las manos y el corazón, y la veía correr para unirse a sus amigos, sintiendo una punzada de orgullo y miedo. Luego tomaba 2 autobuses para cruzar la ciudad y entrar en otro universo completamente distinto. La mansión de los Montero era un mausoleo de lujo, con vistas panorámicas que abarcaban todo Madrid, un silencio opulento, roto solo por el pitido de los monitores médicos. Allí, otra vida joven, la de Alejandro, se consumía en una quietud forzada, rodeada de cuidados que según su hija, eran una prisión química. Elena fregaba los suelos que costaban más que su apartamento entero, y se preguntaba cómo la justicia podía estar tan ciega, cómo la dignidad podía tener un precio tan diferente dependiendo del barrio en el que nacieras.
Se sentía atrapada entre dos mundos, sin pertenecer a ninguno, pero con la responsabilidad de unirlos a través de la verdad. ¿Qué vio mi hija que nadie más puede ver? ¿Qué sintió? Se preguntaba Elena constantemente, una y otra vez, mientras pulía la plata o limpiaba los cristales. Recordaba la escena una y otra vez en su mente. Sofía no había mostrado miedo ni timidez al acercarse a Alejandro. Había actuado con una urgencia, con una necesidad de comunicar algo vital, como un mensajero que trae una noticia de vida o muerte. Los niños, especialmente los niños como Sofía que dependían de la observación para entender el mundo, a menudo percibían matices que a los adultos, con sus mentes llenas de prejuicios y prisas, se les escapaban. Percibían la tensión en una habitación, la falsedad en una sonrisa, el miedo en unos ojos que se suponía debían estar vacíos. Quizás Sofía no había visto algo con sus ojos, sino que había sentido algo con todo su ser. Una vibración, una energía, una petición de ayuda silenciosa, que solo su corazón puro y sensible pudo captar. Elena se aferraba a esa idea con todas sus fuerzas, porque le daba un propósito a la locura que estaba a punto de cometer. No estaba persiguiendo una fantasía, estaba siguiendo el instinto más puro que existía, la conexión inquebrantable entre su hija y la verdad. La figura de Ricardo Montero se cernía sobre todo como una sombra opresiva y amenazante. Elena había visto cómo trataba al personal, con una mezcla de condescendencia y autoridad absoluta que no dejaba espacio para la réplica. Despedía a la gente por las razones más triviales, siempre justificándolo con cláusulas de confidencialidad y la supuesta necesidad de proteger la privacidad de su sobrino enfermo. Ahora entendía que no se trataba de privacidad sino de control. Ricardo había construido una fortaleza de silencio y miedo alrededor de Alejandro, no para protegerlo del mundo, sino para aislarlo del mundo, para asegurarse de que nadie pudiera descubrir su terrible secreto. Cualquiera que se acercara demasiado, cualquiera que hiciera demasiadas preguntas, era eliminado sin contemplaciones. La doctora Torres, las enfermeras, el mayordomo. Todos formaban parte de esa red, ya fuera por miedo a perder su trabajo, por el dinero que les pagaba, o por una lealtad mal entendida. Elena sabía que si la descubrían, no solo la despedirían. Ricardo se encargaría de destruirla, de hacerla parecer una loca. Una mentirosa que intentaba aprovecharse de una familia en desgracia. El poder de ese hombre era inmenso, y ella no era nada. Tengo que encontrar una prueba. Algo tangible. Algo que no puedan negar ni destruir, pensó Elena, sintiendo una oleada de claridad en medio del caos de su miedo. Las intuiciones de Sofía, por muy certeras que ella las sintiera, no serían suficientes para convencer a nadie, y mucho menos a un juez. Necesitaba un documento, un objeto, un testimonio de alguien de dentro. Algo que rompiera el muro de silencio que Ricardo había construido con tanto esmero. Decidió que su primer objetivo sería la basura, los desechos de aquella casa opulenta. Era una idea humillante, denigrante, pero también la más segura y la que menos sospechas levantaría. La gente tiraba sus secretos a la basura, confiando en que nadie se tomaría la molestia de rebuscar en ella. Empezaría por el despacho de Ricardo y la habitación de Alejandro. Buscaría frascos de pastillas vacíos, informes desechados, notas arrugadas, cualquier cosa que pareciera fuera de lugar. Era un plan arriesgado y desesperado, pero era el único que tenía. Al día siguiente, iría a la mansión no solo como una limpiadora, sino como una espía, una investigadora invisible moviéndose por territorio enemigo. El corazón le latía con fuerza solo de pensarlo. La decisión de Elena de investigar no fue un acto impulsivo, sino el resultado de una profunda lucha interna. Durante días había sopesado los riesgos frente a la imperiosa necesidad de validar la percepción de su hija. Perder su empleo en la mansión Montero no significaba únicamente la pérdida de ingresos, implicaba la desestabilización total de su vida y la de Sofía. Significaba no poder pagar el alquiler, las facturas, las clases de apoyo que tanto ayudaban a su hija. Era un riesgo existencial. Sin embargo, ignorar la súplica silenciosa en los ojos de Sofía, se sentía como una traición mucho más profunda. Sería como decirle que su voz, su percepción del mundo, no importaba. Sería apagar la chispa de intuición y justicia que la hacía tan especial.
Elena entendió que proteger a su oveja no solo consistía en darle un techo y comida, sino también en defender su verdad, en enseñarle que hasta la persona más pequeña tiene derecho a ser escuchada. Ese pensamiento solidificó su resolución. Su miedo no desapareció, pero encontró un propósito que lo trascendía. Sabía que se adentraba en un terreno peligroso, pero la valentía de Sofía le marcaba el camino. Ya no había vuelta atrás. Su plan comenzó a tomar forma con una cautela meticulosa, y su invisibilidad era su mayor ventaja. Como limpiadora tenía acceso a todas las estancias de la casa, a los rincones que otros ignoraban. Decidió centrarse en los detalles más pequeños, en las anomalías de la rutina, y el primer día de su investigación encubierta, sintió que cada uno de sus movimientos era observado, aunque sabía que era su propia paranoia. Mientras vaciaba la papelera del despacho de Ricardo, sus dedos temblaban al tocar los papeles arrugados. La mayoría eran documentos financieros sin importancia, pero en el fondo, es que encontró un trozo de papel de una receta, arrancado por la mitad. Solo se podía leer parte del nombre de un medicamento que no reconocía, y la firma de la doctora Torres. Con un movimiento rápido y el corazón desbocado, se guardó el pedazo de papel en el bolsillo de su uniforme. Era poco, casi nada, pero era un comienzo, una prueba física de que algo, por pequeño que fuera, podía estar oculto. Esa noche, en casa, mientras Sofía dormía, buscó el nombre del medicamento en Internet desde el teléfono prestado de una vecina. Lo que descubrió la dejó sin aliento, con una sensación de vértigo y terror. Era un potente sedante con graves efectos secundarios, que, en dosis altas y prolongadas, podían simular los síntomas de una parálisis severa y un estado vegetativo. El descubrimiento del sedante fue como encender una cerilla en un cuarto lleno de pólvora. La verdad ya no era una sospecha, una intuición de niña, sino una posibilidad tangible y aterradora que tenía nombre y prospecto en la pantalla de su teléfono. Elena sintió un frío glacial recorrerle la espalda, un miedo que era completamente diferente al de perder el trabajo o no llegar a fin de mes. Era el miedo a saber, a ser la única persona que conocía un secreto tan oscuro que podía literalmente costarle la vida. ¿Qué hago ahora? ¿A quién se lo digo? ¿Quién me va a creer?, pensó, sentada en la penumbra de su cocina, con la pantalla del teléfono iluminando su rostro pálido y angustiado. No podía ir a la policía sin pruebas mucho más sólidas. La tomarían por loca, una empleada resentida buscando venganza por un despido imaginario. Necesitaba algo más, algo físico, algo que conectara directamente a Ricardo Montero y a la doctora Torres, con esa medicación que mantenía a Alejandro prisionero, en su propio cuerpo. La mansión, que hasta entonces había sido su lugar de trabajo, una fuente de sustento, se había transformado en la escena de un crimen silencioso, y ella, sin quererlo, se había convertido en la única testigo. Esa noche, el peso de ese conocimiento la aplastó, robándole el sueño, y llenándola de una determinación helada, que nunca antes había sentido en su vida. Tenía que volver allí, y encontrar la pieza que faltaba en aquel rompecabezas mortal, aunque eso significara caminar directamente hacia el peligro. Al día siguiente, volver a la mansión Montero fue un acto de valentía que le costó todas sus fuerzas acumuladas. Cada paso que daba en los pasillos silenciosos y lujosos resonaba en sus oídos como una confesión anticipada de sus intenciones. Miraba a la enfermera de turno, a la doctora Torres, al propio Ricardo cuando se cruzaba con él, y ya no veía a sus jefes, sino a los carceleros sin escrúpulos de Alejandro. Tenía que fingir normalidad, que limpiar el polvo y pulir la plata eran sus únicas preocupaciones, mientras por dentro un volcán de rabia e impotencia amenazaba con entrar en erupción y arrasar con todo. Su nueva misión era buscar la segunda pista, algo tangible que corroborara sus terribles sospechas. Decidió que su próximo objetivo sería la habitación de Alejandro, concretamente el cesto de la basura del baño. Era un lugar íntimo, un lugar donde los secretos se desechan. Esperó con una paciencia tensa el momento oportuno, cuando la enfermera de turno bajó a la cocina a por un taxi, café, una pequeña ventana de apenas 5 minutos que se sentían como una eternidad. Con el corazón martillándole en el pecho con tanta fuerza que temía que alguien pudiera oírlo, se deslizó dentro del baño privado de la suite. El nerviosismo casi la paraliza. «Cálmate, Elena, respira, solo estás limpiando, es tu trabajo», se dijo a sí misma.
Con manos temblorosas que apenas podía controlar, vació el contenido del pequeño cesto de metal sobre una toalla limpia que había extendido en el suelo de mármol frío. Había algodones usados, una caja de pañuelos de seda vacía, envoltorios de gasas estériles y, allí estaba, un pequeño frasco de pastillas de plástico, completamente vacío. La etiqueta estaba medio despegada, como si alguien hubiera intentado arrancarla con prisa, con nerviosismo, y no lo hubiera conseguido del todo. El nombre del medicamento visible era un simple suplemento vitamínico, algo inofensivo que cualquiera podría tomar. Pero lo que le heló la sangre y le detuvo la respiración fue lo que vio debajo de la etiqueta mal pegada. Había restos de otra, con letras diferentes, de un color distinto. Con la uña, con un cuidado infinito que jamás había dedicado a nada, levantó una esquina de la etiqueta superior. Debajo, apenas visible pero absolutamente inconfundible, estaba parte del nombre del potente sedante que había buscado la noche anterior en Internet. Era la prueba. La confirmación que necesitaba. Estaban camuflando la medicación real bajo una apariencia inocente. Sacó su viejo teléfono y tomó una foto rápida. Se lo guardó en el bolsillo justo cuando oyó los pasos de la enfermera. Salió del baño a tiempo. «Señora Elena, ¿qué hace aquí?», preguntó la enfermera, con suspicacia. Elena sintió que el color se le iba del rostro. «Lo siento, vi una mancha en el grifo, ya me iba». Esa misma tarde, mientras limpiaba el pasillo de servicio, una zona raramente transitada por la familia, la doctora Torres la interceptó. Su sonrisa era amable, casi maternal, pero los ojos eran fríos y calculadores como los de un depredador. «Elena, ¿verdad? Quería hablar con usted un momento, si no le importa». Elena sintió un nudo apretado en el estómago. Sabía, con una certeza absoluta, que esto no era una conversación casual ni amistosa. Era un interrogatorio, una advertencia. «Sí, doctora. Dígame en qué puedo ayudarla». La doctora bajó la voz, adoptando un tono confidencial y deliberadamente condescendiente, como si le estuviera haciendo un gran favor al dirigirle la palabra. «He sabido lo del otro día, el pequeño incidente con su hija. Entiendo que las cosas a veces son difíciles para usted, con su condición particular. Los niños así a veces son impredecibles, ¿no cree?». Cada palabra era una pequeña daga envenenada, usando la sordera de Sofía como un arma para menospreciarla, para invalidarla como madre y como persona, para recordarle su vulnerabilidad. Elena apretó los puños dentro de los guantes de goma, sintiendo la rabia subirle por la garganta móvil y ardiente. Quería gritarle que su hija era más inteligente y perceptiva que todos ellos juntos, pero se mordió la lengua con fuerza. «Entiendo su preocupación, doctora. Fue un error de mi parte traerla. Le aseguro que no volverá a ocurrir», respondió Elena, con una calma forzada que no sentía en absoluto. Su voz sonaba hueca, distante, como si perteneciera a otra persona. La doctora Torres le puso una mano en el hombro, un gesto que pretendía ser de consuelo pero que se sintió como una marca de posesión, como si la estuviera reclamando. «Sé que lo entiende. Todos aquí solo queremos lo mejor para Alejandro. Su situación es muy frágil. Por eso, creo que sería mucho mejor si encuentra otra solución para su hija durante sus horas de trabajo. No queremos más distracciones». No era una sugerencia. Era una orden envuelta en falsa amabilidad. Y entonces llegó el golpe final, la frase que se le quedaría grabada a fuego en la memoria, la que la despertaría por las noches. «Señora, su hija es especial y no entiende, es una pena, pero mejor llévesela a casa». La humillación fue tan profunda, tan íntima, que Elena sintió como si le hubieran dado una bofetada en el alma. La habían reducido a ella y a su hija a una simple molestia, un problema que debía ser eliminado. Asintió en silencio, incapaz de articular palabra. En ese instante, algo dentro de ella comenzó a endurecerse. Ya no sentía miedo. Sentía una furia fría y afilada que clamaba justicia. La humillación, en lugar de intimidarla o hacerla retroceder, avivó el fuego de su determinación hasta convertirlo en un incendio incontrolable. Ya no se trataba solo de la justicia para Alejandro Montero, un hombre al que apenas conocía. Ahora era personal. Habían atacado a lo más sagrado que tenía, a su hija. Habían usado su condición para herirla. Esa noche, Elena no lloró.
Se sentó a la mesa de la cocina con los puños apretados, y trazó un nuevo plan con una claridad mental aterradora. El frasco de pastillas con la doble etiqueta era una buena prueba, pero una foto borrosa en un teléfono viejo podía ser fácilmente desacreditada. Necesitaba algo más. Necesitaba algo irrefutable, algo que demostrara que Alejandro no siempre había estado así, que su estado no era una fatalidad del destino, sino una condición impuesta. Pensó en la inmensa biblioteca de la mansión, un lugar que Ricardo casi nunca visitaba, un santuario de silencio y polvo. Si existía alguna prueba del estado de salud anterior de Alejandro, algún informe antiguo que hubieran pasado por alto, estaría allí. Tengo que ser un fantasma, moverme sin hacer ruido, sin dejar rastro, pensó. No puedo cometer ni un solo error, me están vigilando, lo sé. Su invisibilidad, la misma que usaban para humillarla, se había convertido en su mejor arma. La biblioteca era su última esperanza, tenía que haber algo allí. Al día siguiente la biblioteca estaba tan silenciosa y solemne como un mausoleo. El aire olía a cuero viejo, a papel amarillento y a secretos guardados durante generaciones. Elena empezó su trabajo metódicamente, limpiando los estantes más altos primero, dándose tiempo, haciendo que su presencia allí pareciera completamente normal y rutinaria. Sus ojos, sin embargo, no se centraban en el polvo, recorrían los lomos de los libros, buscando algo fuera de lugar, una carpeta, un archivador, cualquier cosa que no encajara. Pasó una hora, luego 2, la desesperación empezaba a hacer mella en su ánimo, un gusano de duda que le roía la confianza. ¿Y si me he equivocado? ¿Y si estoy arriesgando el futuro de mi hija por nada? Pensó, apoyándose un momento en una pesada escalera de madera, sintiendo el peso del posible fracaso. Justo en ese momento, cuando estaba a punto de rendirse, su mirada se posó en un estante inferior, casi oculto detrás de un pesado escritorio de roble macizo. Había una colección de viejos atlas, libros enormes y pesados. Uno de ellos estaba ligeramente desalineado, solo un par de milímetros, pero en aquel orden casi perfecto, era una anomalía. Fue suficiente para llamar su atención. Con el corazón latiéndole de nuevo con una fuerza renovada, se acercó y sacó el pesado libro. Pesaba más de lo normal. El polvo acumulado indicaba que nadie lo había tocado en mucho tiempo. Abrió el atlas con un cuidado exquisito, como si fuera un artefacto frágil. Las páginas estaban pegadas por la humedad y el paso del tiempo, pero entre las cartas de navegación de Sudamérica y Atria, encontró lo cono, que su instinto le decía que estaría allí. Era una carpeta de cartón delgada, del color del azafrán, que parecía fuera de lugar entre los mapas azules y verdes. Dentro, había un informe médico del prestigioso Hospital San Juan, fechado 2 años atrás. El nombre del paciente era claro e inconfundible, Alejandro Montero. Elena empezó a leer, sus ojos devorando las palabras, saltando de línea en línea con una avidez febril. El diagnóstico era claro, síndrome de Guillain-Barré, una enfermedad neurológica que podía causar parálisis temporal, a veces severa. Pero el pronóstico, subrayado en el informe por el propio médico, era explícito y lleno de optimismo. Recuperación completa esperada en un plazo de 12 a 18 meses con la fisioterapia adecuada y el seguimiento correcto. No hablaba de un estado vegetativo permanente, no hablaba de una condición irreversible, todo lo contrario, hablaba de esperanza, de una vida recuperada. Este informe contradecía directamente todo lo que Ricardo y la Dra. Torres afirmaban. Toda la farsa que habían construido. Era la prueba definitiva. Era una crueldad que superaba todo lo que había podido imaginar. Lo tengo. Por fin lo tengo, pensó, con una mezcla abrumadora de triunfo y terror recorriendo cada fibra de su ser. Dobló el informe con manos temblorosas y se lo escondió en el interior de su uniforme, junto al pequeño frasco de pastillas que había recuperado de la basura. Ahora tenía 2 pruebas irrefutables, 2 piezas de un puzzle que contaban una historia de avaricia y maldad. Pero el conocimiento era un arma de doble filo. Si la descubrían con eso encima, no dudarían en hacerla desaparecer para siempre. Tenía que actuar rápido, sacar esas pruebas de la mansión de inmediato. Mientras salía de la biblioteca, asegurándose de dejarlo todo como estaba, se encontró de frente con Ricardo Montero. Él volvía de la calle, con una expresión de fastidio en el rostro. Se detuvo en seco al verla salir de allí.
y sus ojos fríos la escudriñaron de arriba a abajo, como si pudiera ver a través de la tela de su uniforme hasta los secretos que escondía. ¿Ha terminado ya en la biblioteca?, preguntó. Con su habitual tono cortante y autoritario, Elena sintió que el aire se le helaba en los pulmones. Sí, señor. Justo ahora. Todo está en orden. Ricardo asintió lentamente, pero no se apartó para dejarla pasar. Bien. Asegúrese de que esa puerta quede cerrada con llave. No quiero a nadie curioseando donde no le llaman. La amenaza velada era tan directa que a Elena se le secó la boca. Él sospechaba. El resto de la jornada fue una auténtica tortura psicológica. Cada minuto que pasaba con las pruebas encima era un riesgo inmenso. Una bomba de relojería a punto de estallar. Sentía que las palabras culpable estaban escritas en su frente, que todos podían ver su agitación interna. Terminó sus tareas con una rapidez febril, evitando a todo el mundo, moviéndose por la casa como una sombra asustada. Cuando por fin llegó la hora de irse, sintió un alivio tan grande y abrumador, que casi se le doblaron las rodillas. Cruzar la puerta principal de la mansión y salir al aire libre fue como salir de una tumba, como volver a respirar después de haber estado a punto de ahogarse. Caminó a paso ligero hacia la parada del autobús, sin atreverse a mirar atrás, con la sensación paranoica de que alguien la seguía, de que un coche podría detenerse a su lado en cualquier momento. El viaje en autobús fue una agonía. Abrazaba su bolso como si le fuera la vida en ello, protegiendo los secretos que guardaba en su interior como si fueran el tesoro más valioso del mundo. No se relajó ni un solo segundo hasta que estuvo dentro de su modesto apartamento, con la puerta cerrada con los 3 cerrojos que tenía. Solo entonces se permitió respirar hondo. Esa noche la duda volvió a visitarla, más fuerte y persuasiva que nunca, susurrándole al oído como un demonio. ¿Y si te equivocas, Elena? ¿Y si hay una explicación lógica para todo esto que no entiendes? Vas a destruir tu vida y la de tu hija por una simple suposición. ¿Quién eres tú para enfrentarte a gente tan poderosa? La voz del miedo era una serpiente que se enroscaba en su corazón, apretando hasta dejarla sin aire. Estaba a punto de rendirse, de quemar las pruebas en el fregadero, y olvidar todo lo que había descubierto, de volver a ser invisible y proteger a su hija. Se sentía pequeña, insignificante, una hormiga tratando de detener a un elefante. Fue entonces, en su momento de máxima debilidad, cuando sus ojos se posaron en la mesilla, de noche, donde Sofía había dejado su promesa. La sencilla pulsera de hilos de colores que su hija había hecho para ella, parecía brillar en la penumbra. La cogió en sus manos, y el tacto de los hilos gastados, impregnados del amor y la fe inquebrantable de Sofía, fue como un ancla en medio de la tormenta que la azotaba. Recordó los ojos de su hija, su convicción absoluta, no podía fallarle. No podía fallarse a sí misma, se la puso en la muñeca. La decisión estaba tomada. No habría vuelta atrás. Con una nueva y férrea determinación, Elena empezó a pensar en su siguiente paso. Tenía las pruebas, pero ¿cómo usarlas de forma efectiva? No podía simplemente presentarlas ante la policía. Ricardo tenía contactos, dinero, los mejores abogados. La desacreditarían en un instante, la pintarían como una ladrona, una chantajista, una loca. Necesitaba un aliado, alguien dentro del sistema que pudiera validar sus hallazgos y darles la credibilidad que ella, como simple limpiadora, no tenía. Pensó en el informe médico. Estaba firmado por un tal doctor Álvaro Gascón, del Hospital San Juan. Si ese médico seguía trabajando allí, si podía encontrarlo y mostrarle lo que estaba pasando con su antiguo paciente, quizás él la escucharía. Era un riesgo enorme. Podía estar compinchado con Ricardo, o simplemente negarse a escuchar la historia descabellada de una desconocida. Pero era una oportunidad la única que se le ocurría en ese momento. Decidió que al día siguiente pediría la mañana libre, inventando cualquier excusa, e iría al hospital a buscarlo. Era un salto al vacío, un acto de fe ciega, pero tenía que intentarlo. Por Alejandro. Y sobre todo por Sofía, que le había enseñado a ver la verdad cuando nadie más podía. El día amaneció gris y lluvioso, un reflejo perfecto de su estado de ánimo ansioso. La excusa de una cita médica urgente para su hija funcionó, y consiguió salir de la mansión sin levantar demasiadas sospechas, aunque sintió la mirada de la enfermera fija en ella mientras se iba. El Hospital San Juan era un edificio enorme e impersonal.
Un laberinto de pasillos blancos, luces fluorescentes y rostros anónimos llenos de preocupación. Elena se sentía completamente fuera de lugar, una intrusa en un mundo que no era el suyo. Preguntó en el mostrador de información por el Dr. Gascon, y una enfermera de aspecto cansado y abrumado le indicó que trabajaba en la planta de neurología, en el ala oeste. Mientras caminaba por los pasillos, el olor a antiséptico le trajo a la mente la imagen de Alejandro, postrado en su silla, ausente. La rabia le dio fuerzas para seguir adelante, para no dar media vuelta y huir. Encontró el despacho del Dr. Gascon, al final de un pasillo tranquilo. La puerta estaba cerrada. Tengo que hacerlo. No puedo dudar ahora. He llegado demasiado lejos, pensó, y llamó suavemente a la puerta con los nudillos, esperando con el corazón en un puño que al otro lado encontrara una respuesta. Un hombre de unos 50 años, con el pelo canoso y una mirada inteligente, y algo cansada detrás de unas gafas de montura fina, abrió la puerta. Era el Dr. Gascon. «Sí, ¿en qué puedo ayudarla?», preguntó, con un tono amable pero evidentemente apurado, mirando el reloj de su muñeca. Elena sintió que las palabras se le atoraban en la garganta. Tenía tanto que decir, y tan poco tiempo para convencerlo. ¿Cómo empiezo? ¿Cómo hago para que no me tome por una loca?, pensó. Dr. Gascon, mi nombre es Elena. Yo trabajo en la casa del señor Alejandro Montero. Al oír ese nombre, la expresión del médico cambió por completo. La amabilidad profesional desapareció, reemplazada por una cautela fría y distante. ¿El señor Montero? No he visto a ese paciente en casi 2 años. Su caso fue transferido a la atención privada de la doctora Torres por petición expresa de la familia. No puedo hablar de ello, es información confidencial. Estaba a punto de cerrarle la puerta en las narices. Elena supo que era ahora o nunca. Por favor, doctor, solo necesito 5 minutos de su tiempo. Es sobre esto. Con manos temblorosas, sacó de su bolso la copia que había hecho del informe médico que él mismo había firmado 2 años atrás. Usted dijo que se recuperaría por completo. Y no lo ha hecho. El doctor Gascon miró el papel que Elena le ofrecía, y luego a ella. La confusión y la sorpresa luchaban en su rostro. ¿De dónde ha sacado usted esto? Su tono ya no era de prisa, sino de intensa curiosidad. La invitó a pasar a su despacho. Un pequeño cuarto lleno hasta los topes de libros, revistas médicas y diagramas del cerebro humano. Cerró la puerta. Elena le contó todo, deprisa, con la voz entrecortada por la emoción y el miedo acumulado. Le habló de la intuición de Sofía, de su extraña conexión con Alejandro, del sedante que había encontrado en Internet, del frasco con la etiqueta falsa, de la parálisis que no mejoraba en absoluto, contradiciendo su propio pronóstico. Ese médico la escuchaba en silencio, sin interrumpirla, con el ceño fruncido y los dedos entrelazados sobre su escritorio. Cuando Elena terminó, se quedó callado durante un largo rato, mirando el informe que tenía en la mano. Finalmente el doctor levantó la vista y la miró directamente a los ojos. En su mirada, Elena vio algo que no esperaba, una indignación profunda. Si lo que usted me está diciendo es cierto, esto no es solo mala praxis médica, es un acto criminal. Estarían induciendo un coma farmacológico para mantenerlo incapacitado. Se detuvo y miró a Elena de nuevo, esta vez con una mezcla de respeto y una profunda preocupación en sus ojos. Señora, usted está corriendo un peligro terrible. Ricardo Montero no es solo un hombre rico, es uno de los patronos de este hospital, tiene una influencia enorme en esta ciudad. Si se entera de que ha hablado conmigo. No necesitó terminar la frase. El peligro era evidente. Lo sé, doctor. Pero no podía quedarme callada. Ese hombre está sufriendo. Y mi hija lo supo desde el primer momento. No podía ignorarla. El doctor Gascon asintió lentamente, procesando la enormidad de la situación. Ha hecho lo correcto. Lo que muy poca gente se atrevería a hacer. Pero tenemos que ser muy inteligentes, muy cuidadosos. No podemos enfrentarnos a él directamente con lo que tenemos. Nos aplastaría legalmente y destruiría nuestras carreras y nuestras vidas. Se sentó en su escritorio y empezó a teclear rápidamente en su ordenador. Tengo que acceder al historial completo de Alejandro en nuestros sistemas. Oficialmente, no tengo acceso desde que fue dado de alta, pero hay formas de evitar los protocolos. La determinación en su voz le dio a Elena una nueva esperanza. Ya no estaba sola.
Tenía un aliado poderoso. ¿Y qué puedo hacer yo?, preguntó Elena, sintiéndose útil por primera vez en mucho tiempo. El doctor Gascón la miró con una seriedad que le heló la sangre, pero también con una confianza que la fortaleció. Usted es nuestros ojos y oídos dentro de esa casa. Siga como hasta ahora, no levante ninguna sospecha, por favor. Pero necesito que intente conseguir una muestra de esa supuesta vitamina que le dan. Una sola pastilla. Si podemos analizarla en nuestro laboratorio y el resultado demuestra que es el sedante que sospechamos, tendremos una prueba física irrefutable, que ningún abogado podrá negar ante un juez. La idea de volver a la mansión, ahora con una misión tan específica y peligrosa, le revolvía el estómago. Era como si le pidieran que entrara voluntariamente en la jaula de un león para robarle la comida. Pero la mirada decidida del doctor Gascón le infundió un coraje que no sabía que poseía. Lo haré. Encontraré la manera de conseguirla, dijo, con una firmeza que se sorprendió a sí misma. El doctor le dio un pequeño recipiente estéril para muestras, del tamaño de la yema de un dedo. Tenga mucho cuidado, Elena. No se arriesgue si no está completamente segura. Su seguridad y la de su hija son lo primero, ¿entendido? Le dio también su número de teléfono personal. Llámeme a cualquier hora, y por favor destruya este número después de memorizarlo. Al salir del hospital, la lluvia había amainado y un tímido rayo de sol se abría paso entre las nubes grises. Elena lo interpretó como una buena señal, una pequeña promesa de esperanza en medio de la tormenta. Quizás, después de todo, había una posibilidad real de que la verdad saliera a la luz. Pero el camino que le quedaba por delante era el más peligroso que jamás había recorrido en su vida. Volver a esa casa, a ese nido de víboras, era como entrar voluntariamente en la boca del lobo, sabiendo que esta vez, el lobo estaría esperándola, vigilando cada uno de sus movimientos, sospechando de cada una de sus acciones. De vuelta en su barrio, el contraste entre el mundo aséptico y ordenado del hospital, y la familiaridad ruidosa y caótica de sus calles, la golpeó con fuerza. Vio a los niños jugar en la plaza, a los ancianos sentados en los bancos, la vida siguiendo su curso normal, completamente ajena a la batalla secreta que ella estaba librando en las sombras. Por un momento fugaz, sintió la tentación de huir, de coger a Sofía y desaparecer, empezar de cero en otro lugar donde nadie las conociera y donde estuvieran a salvo. Pero sabía que no podía, ya estaba demasiado implicada emocional y moralmente en esta lucha. Esa noche Elena le explicó a Sofía, con gestos sencillos y claros, que había encontrado a alguien que podía ayudarles, un médico bueno que creía en ellas. No le dio detalles del peligro, no quería asustarla, pero quería que supiera que su verdad estaba empezando a abrirse camino, que su voz silenciosa estaba siendo escuchada. Sofía la miró con sus ojos grandes y sabios, que parecían entender mucho más de lo que sus 7 años sugerían, y le hizo una seña que la desarmó por completo, llenándola de una emoción abrumadora. Papá estaría orgulloso de ti, mamá. Las lágrimas que Elena había estado conteniendo durante días por fin brotaron, y abrazó a su hija con la certeza de que era su única y verdadera razón para seguir luchando hasta el final, sin importar el coste. Mientras se preparaba mentalmente para el día siguiente, una noticia en la televisión local captó su atención de forma inmediata. Un periodista anunciaba un reportaje especial sobre la filantropía en Madrid, y la primera familia a destacar en el programa era, increíblemente, la de los Montero. Iban a hacer una entrevista en profundidad a Ricardo en la propia mansión al día siguiente por la mañana. Una idea audaz y arriesgada cruzó su mente como un relámpago. La presencia de las cámaras crearía una distracción sin precedentes. Podría ser la oportunidad perfecta para actuar. Si voy a hacerlo, tiene que ser mañana, pensó con el corazón acelerado por una mezcla de miedo y adrenalina, durante la entrevista. Nadie se fijará en la limpiadora que va a hacer su trabajo en la suite del señor Alejandro. El plan era simple y directo, pero cada paso estaba lleno de peligros mortales. Tenía que conseguir entrar en la habitación sin ser vista, abrir el frasco de las supuestas vitaminas, que siempre estaba en la mesilla de noche, coger una pastilla y salir sin levantar sospechas, todo mientras la casa estaba llena de extraños, y con Ricardo Montero actuando para las cámaras a pocos metros de distancia. Era una locura, una absoluta y completa locura. Pero a veces, las mayores locuras eran las que cambiaban el curso de la historia.
las que rompían las cadenas. Miró la pulsera de hilos de colores en su muñeca, el recordatorio de la fe de su hija, y tomó una respiración profunda, llenando sus pulmones de un valor que no sabía que tenía. Estaba lista. Mañana sería el día en que la balanza empezaría a inclinarse, de una forma u otra, hacia la justicia o hacia el desastre. Mañana se jugaría el todo por el todo. El amanecer traería consigo la oportunidad de la victoria, o la aniquilación total. No había término medio. La suerte estaba echada. La mañana de la entrevista, la mansión bullía con una actividad inusual y caótica. Técnicos de televisión corrían de un lado a otro con cables, focos y cámaras. Ricardo Montero, con un traje impecable y una sonrisa ensayada, recibía al equipo de reporteros con una falsa cordialidad. Elena se movía entre ellos, invisible como siempre, con el pequeño recipiente estéril para muestras escondido en el bolsillo de su uniforme. El corazón le latía con fuerza contra las costillas. Esperó su momento con una paciencia infinita. Lo encontró cuando el equipo de rodaje se instaló en el gran salón para comenzar la entrevista. La suite de Alejandro en el ala opuesta de la casa estaría vacía. Se escabulló por el pasillo de servicio. Abrió la puerta con un cuidado infinito, conteniendo la respiración. Dentro, el silencio era total, solo roto por el suave pitido de un monitor. Alejandro estaba en su silla, inmóvil, con la mirada perdida. Se acercó a él. «Estoy aquí para ayudarte. Pronto todo esto terminará, te lo prometo», susurró, más para darse valor a sí misma que para él. Luego, se dirigió a la mesilla de noche donde estaba el frasco de las supuestas vitaminas. Con dedos que le temblaban, lo desenroscó, cogió una de las pequeñas pastillas blancas y la guardó en el recipiente. Lo había conseguido. Ahora solo tenía que salir. Lo más fuerte está por venir. Quédate hasta el final. Justo cuando se giraba para irse, sintiendo una oleada de alivio, la puerta de la habitación se abrió de golpe. Era Ricardo Montero. Sus ojos se clavaron en Elena, parada junto a la mesilla de noche de Alejandro, como una niña pillada haciendo una travesura. La sorpresa inicial en su rostro fue reemplazada en un segundo por una furia helada y aterradora. «¿Qué demonios está haciendo usted aquí?» «Le dije que nadie podía entrar sin mi permiso», gritó en un susurro violento para no alertar al equipo de televisión. Elena se quedó paralizada, sin aire, sin excusa. Estaba atrapada. Ricardo se acercó a grandes zancadas, su rostro una máscara de odio puro. La agarró del brazo con una fuerza brutal que le hizo daño. «Usted ha estado husmeando, ¿verdad? La he estado observando estos días. Parecía una rata asustada. ¿Qué ha tocado? ¿Qué ha cogido?» La zarandeó con violencia, y el pequeño recipiente de muestras se le cayó del bolsillo, dando por el suelo de madera, y deteniéndose a los pies de Ricardo. El mundo de Elena se vino abajo en ese instante. El silencio en la habitación era ensordecedor, roto solo por el pitido monótono de los monitores que medían la vida que Ricardo Montero estaba robando día a día. Ricardo miró el pequeño objeto de plástico en el suelo, y luego a Elena, que temblaba de pies a cabeza. Una sonrisa cruel y triunfante se dibujó lentamente en su rostro. «Así que era eso. Pequeña rata de alcantarilla. ¿De verdad creías que podías enfrentarte a mí?» Lo recogió del suelo con gesto teatral y se lo guardó en el bolsillo de su chaqueta. «Nadie te va a creer. Eres una simple limpiadora, una pobre mujer desesperada y mentirosa. Te destruiré, Elena. Me aseguraré de que no vuelvas a encontrar trabajo ni para fregar una letrina en esta ciudad. Y si dices una sola palabra de esto a alguien, me encargaré personalmente de que los servicios sociales te quiten a esa hija tuya tan especial». La amenaza contra Sofía fue el golpe final, el que la rompió por dentro. Elena sintió que todas sus fuerzas la abandonaban, que su columna vertebral se convertía en gelatina. Había perdido. Había fracasado estrepitosamente. Ricardo la arrastró fuera de la habitación y la empujó hacia el pasillo de servicio. «Largo de mi casa. Estás despedida. Y ni se te ocurra volver a acercarte a esta familia, o te arrepentirás el resto de tu miserable vida». La dejó allí, humillada y derrotada, mientras él volvía a su entrevista. Elena caminó por las calles de Madrid como una autómata, sin ver ni oír nada a su alrededor. La lluvia había vuelto a caer, una llovizna fría y persistente que se mezclaba con las lágrimas silenciosas que rodaban por sus mejillas. Lo había perdido todo: su trabajo,
La prueba definitiva, la esperanza. Ricardo tenía razón. Era una don nadie. ¿Quién iba a creer su increíble historia contra un hombre tan poderoso? Se sentía vacía, rota, estúpida por haber creído que podía marcar la diferencia. La idea de que pudieran quitarle a Sofía era un terror tan profundo y visceral que la paralizaba por completo. Pensó en huir, pero ¿a dónde podría ir sin dinero y sin trabajo? Estaba sola, completamente a merced de un monstruo que disfrutaba destruyendo vidas. Llegó a su casa empapada y temblando, no solo de frío, sino de puro y absoluto terror. Abrió la puerta y encontró a Sofía esperándola, con una mirada de preocupación en su rostro infantil. Al ver a su madre en ese estado lamentable, corrió a abrazarla sin hacer preguntas. En ese momento, Elena se derrumbó por completo, sollozando en los brazos de su pequeña, su única y frágil razón para vivir. Mientras Elena se aferraba a su hija, buscando consuelo en su pequeño cuerpo, sintió que algo le oprimía la mano. Sofía le había puesto algo en la palma y la había cerrado. Elena abrió los ojos, empañados por las lágrimas, y miró. Era una de las pastillas blancas. Una pequeña y redonda pastilla blanca, idéntica a la que Ricardo le había quitado. La miró, completamente confundida, y luego a Sofía. La niña le sonrió, una sonrisa pura e inocente, y con sus manos, le explicó lo que había pasado. Te vi muy preocupada esta mañana, mamá. Pensé que necesitabas una vitamina para tener fuerza para el trabajo. Cogí una para ti cuando no mirabas. Sofía, en su inocencia y su amor por su madre, había cogido una de las pastillas del frasco que Elena había encontrado en la basura, el que tenía la etiqueta falsa, y que había dejado sobre la mesa de la cocina la noche anterior mientras investigaba. Elena lo había olvidado por completo con la tensión de los acontecimientos. No era la pastilla de la Messi, ella de noche de Alejandro, pero era del mismo frasco. Era una prueba. Ricardo se había llevado el recipiente, creyendo que había ganado. Pero ella todavía tenía la evidencia. Una pequeña chispa de esperanza se encendió. ¿Qué es esto? ¿Una vitamina para darme fuerza? Pensó Elena, mirando la pastilla con una nueva perspectiva, como si la viera por primera vez. No, esto es mucho más que eso. Esto es una segunda oportunidad. Un milagro. La inocencia de su hija, su amor incondicional, le había devuelto el arma que creía haber perdido para siempre. Ricardo había ganado una batalla, se había regodeado en su victoria, pero la guerra no había terminado. Ahora tenía que ser más lista, más astuta que él. No podía volver a enfrentarse a él directamente. Tenía que encontrar otra manera de hacer llegar esa prueba al doctor Gascón, una forma segura, anónima, que no la pusiera en peligro. La idea de usar el sistema de correo se le ocurrió de nuevo, esta vez con más urgencia y claridad. Enviaría la pastilla al hospital, a la atención del doctor, junto con una nota anónima explicando qué era y de dónde venía. Era un plan imperfecto, lleno de riesgos, pero era infinitamente mejor que no hacer nada, que rendirse. Hervada primíamo, su última bala. Tenía que asegurarse de que diera en el blanco. La desesperación se transformó en una determinación fría como el acero. Ricardo Montero la había subestimado. Y ese, se juró Elena, iba a ser su mayor error. La mañana siguiente, Elena se dirigía a una oficina de correos lejana, en un barrio de la otra punta de la ciudad donde nadie la conocía. El sobre acolchado que llevaba en la mano se sentía pesado, cargado con el destino de varias personas. Dentro, la pastilla estaba envuelta en un pañuelo de papel, junto a una nota escrita con letras mayúsculas, para que no pudieran reconocer su caligrafía. Muestra de las vitaminas, de Alejandro Montero. Analicen. Es el sedante, una amiga. No puso remitente, era un mensaje en una botella lanzado al océano, una última plegaria. Mientras echaba el sobre en el buzón, sintió una mezcla de liberación y pánico. Justo cuando salía vio en la pantalla de un televisor en un escaparate a Ricardo dando una rueda de prensa improvisada. Una mujer, su vecina Carmen, se abrió paso entre los periodistas. ¿Por qué ha despedido a Elena? Es la mujer más honrada que conozco. ¿Qué oculta, señor Montero? Las cámaras se giraron hacia ella. Ricardo, perdiendo la compostura, la empujó bruscamente para quitársela de en medio. Esa humillación pública, esa muestra de arrogancia y violencia, fue la última gota. Algo estaba a punto de romperse. La imagen del empujón, del desprecio absoluto de Ricardo por una mujer del pueblo,
se grabó en la retina de todos los que lo vieron en directo. El periodista que había organizado la entrevista en la mansión, un joven idealista llamado Javier, se quedó mirando la escena con una expresión de profunda duda y sospecha. La máscara de filántropo de Ricardo Montero se había resquebrajado por un instante, dejando ver algo muy feo debajo. Decidió en ese momento que esa historia merecía una investigación mucho más profunda. Mientras tanto, Elena, que había visto la escena desde la calle con la boca abierta, sintió una oleada de gratitud y emoción por el coraje de su vecina. No estaba tan sola como creía. La gente de su barrio, la gente humilde, estaba dispuesta a luchar por ella. La semilla de una idea empezó a germinar en su mente. Si una voz podía ser ignorada y silenciada, quizás muchas voces juntas no podrían serlo. La lucha ya no era solo suya. Acababa de convertirse en la lucha de todos los que alguna vez se habían sentido invisibles y pisoteados por el poder. La batalla estaba lejos de terminar. De hecho, acababa de empezar en un nuevo frente, uno que Ricardo no podía controlar: la opinión pública. Elena volvió a casa con una nueva sensación que no había experimentado antes. El miedo seguía ahí, agazapado en un rincón de su estómago, pero ahora estaba acompañado de algo más: una rabia justa y una poderosa sensación de comunidad. El gesto valiente de Carmen frente a las cámaras había cambiado las reglas del juego por completo. Había sacado su despido a la luz pública, convirtiéndolo en noticia. Sabía que Ricardo intentaría desacreditarla, que la acusaría de ladrona o de cualquier otra cosa, pero el daño a su imagen pública ya estaba hecho. La gente había visto su arrogancia. Ahora más que nunca, el análisis de la pastilla era crucial. Sería la prueba definitiva que confirmaría las sospechas que el comportamiento de Ricardo acababa de sembrar en miles de personas. Elena miró a Sofía, que dibujaba tranquilamente en la mesa de la cocina, ajena a la tormenta que se había desatado. «Vamos a ganar, mi amor», pensó, con una convicción renovada que la llenaba de fuerza. «Por ti, por papá, por Alejandro, y por toda la gente a la que nadie escucha. Vamos a hacer que nos oigan de una vez por todas». El final de la invisibilidad estaba cerca. La tarde transcurrió en una tensa y agónica espera. Elena no se separaba del teléfono, esperando una llamada que no sabía si llegaría, saltando con cada sonido. Mientras tanto, en las redes sociales, el vídeo del empujón de Ricardo a Carmen empezaba a hacerse viral a una velocidad de vértigo. El hashtag Justicia para Elena empezó a aparecer, ganando fuerza con cada hora que pasaba, con cada nuevo tuit. La historia de la humilde limpiadora, despedida injustamente por un millonario arrogante, era una narrativa poderosa, una historia clásica de David contra Goliat que resonaba profundamente con miles de personas que se sentían identificadas. Elena miraba los comentarios de apoyo con una mezcla de asombro y esperanza. «Estamos contigo, Elena, no estás sola, los ricos siempre se creen impunes». Por primera vez en su vida, sentía que no estaba gritando en el vacío. Su voz, amplificada por la de cientos de desconocidos, empezaba a convertirse en un rugido ensordecedor. Ricardo Montero había querido silenciarla para siempre, pero sin quererlo, le había dado el mayor altavoz que jamás podría haber soñado. Cada me gusta, cada compartir, era un ladrillo más en el muro que se estaba levantando contra él. A última hora de la tarde, cuando la luz del día empezaba a desvanecerse, el teléfono sonó. Era un número desconocido. Elena contestó con el corazón en la boca. «Elena, soy el doctor Gascón. He recibido su paquete». La voz del médico sonaba grave, cargada de una urgencia contenida. «Lo he enviado al laboratorio para un análisis prioritario. Tendremos los resultados mañana por la mañana a primera hora». «Pero Elena, las cosas se están complicando muy rápido. Ricardo ha llamado al director del hospital. Está presionando, preguntando por mí, diciendo que una empleada descontenta podría intentar manchar su nombre. Sabe que algo está pasando». El miedo volvió a apoderarse de Elena, un escalofrío recorriéndole la espalda. «Doctor, está usted en peligro por mi culpa». Hubo una pausa al otro lado de la línea. «Todos lo estamos ahora, pero ya hemos llegado demasiado lejos para dar marcha atrás. Mañana, cuando tenga los resultados en mi mano, tenemos que actuar. Y tenemos que hacerlo a lo G.R. Sande, de una forma tan pública que no pueda silenciarnos a ninguno de los dos». La determinación en su voz era contagiosa.
¿Qué propone, doctor? La respuesta del médico fue tan audaz, tan inesperada, que a Elena le cortó la respiración. Vamos a hacerlo en la calle, en el corazón de Madrid. La idea del doctor Gascón era arriesgada, casi suicida, pero también absolutamente brillante. Ambos sabían que en los despachos y los juzgados, Ricardo tenía todas las de ganar con su ejército de abogados. Pero en la calle, ante el tribunal de la opinión pública, el poder cambiaba de manos. Si podían presentar las pruebas directamente a la gente, con el apoyo de los medios de comunicación que ya estaban interesados gracias al incidente con Carmen, crearían una presión social y mediática tan grande que ni siquiera Ricardo y toda su influencia podrían ignorarla. El lugar elegido fue la Plaza Mayor, un símbolo histórico de la ciudad, un lugar donde la voz del pueblo siempre ha tenido un eco especial. Se la planearon convocar una manifestación improvisada para el día siguiente al mediodía. Usarían las redes sociales, el boca a boca del barrio, la ayuda de Carmen y otros vecinos para reunir a tanta gente como fuera posible. Sería su última y definitiva batalla. Un todo o nada en el corazón de la ciudad. Elena sintió un vértigo que era una mezcla de terror y exaltación. Estaba a punto de liderar una pequeña revolución, y no tenía ni la más remota idea de si saldría de ella victoriosa. Esa noche, Elena apenas durmió. La adrenalina y el miedo la mantenían despierta, con los ojos abiertos en la oscuridad. Se sentó junto a la cama de Sofía, observándola dormir plácidamente, y sintió una oleada de amor protector tan intensa que le dolió el pecho. Todo lo que hacía era por ella, para intentar construirle un mundo un poco más justo, un mundo donde la gente como ellas no tuviera que vivir con miedo. Acarició la pulsera que llevaba en la muñeca, el lazo invisible que la unía a la fe inquebrantable de su hija. Le daba fuerza. Mañana se enfrentaría a su mayor miedo, se expondría ante el mundo entero, dejaría de ser invisible para siempre. Pero no lo haría sola. Tendría a su lado al doctor Gascón, a sus vecinos, y a la verdad, su arma más poderosa y afilada. Miró por la ventana las luces de la ciudad, y por primera vez, no se sintió pequeña ni insignificante. Se sintió parte de algo más grande, una pieza en un engranaje de cambio. Mañana, en la Plaza Mayor, la limpiadora invisible se haría oír, y su voz, junto a la de muchos otros, resonaría con la fuerza de un trueno. ¿Estás segura de esto, Elena?, le preguntó Carmen a la mañana siguiente, con el rostro lleno de preocupación, mientras preparaban unos carteles improvisados con cartones y rotuladores en la cocina. Ese hombre es un demonio. Es peligroso. Elena la miró a los ojos, y en su mirada ya no había ni un ápice de miedo, solo una calma absoluta y decidida. Estoy segura, Carmen. Más segura que nunca de nada en mi vida. No se trata solo de mí o de mi trabajo. Se trata de lo que es correcto. Justo en ese momento, su teléfono vibró sobre la mesa. Era un mensaje del doctor Gascón. Solo contenía 3 palabras. Pero fueron suficientes para sellar el destino de Ricardo Montero. El mensaje decía, positivo. Es el sedante. La prueba definitiva, irrefutable, había llegado. La hora de la verdad había sonado. Con los carteles en la mano y el corazón lleno de una mezcla de terror y esperanza, Elena y Carmen salieron de casa. «Mamá, ten cuidado», le señaló Sofía justo antes de que se fuera, abrazándola con una fuerza sorprendente. Elena le dio un beso en la frente. «Siempre lo tengo, mi amor. Tu promesa de verdad me guía en cada paso. ¿Crees que vendrá gente?», preguntó Carmen con nerviosismo, mientras desplegaban la primera pancarta que decía, «La invisibilidad se acabó. #Justicia para Elena». «Vendrán», respondió Elena, con una convicción que sorprendió a su amiga, e incluso a sí misma. «La gente está cansada de las injusticias, Carmen. Están esperando una razón, una chispa, para levantar la voz». Y tenía razón. Poco a poco, la gente empezó a llegar. Primero sus vecinos más cercanos, luego amigos de amigos, y después decenas de desconocidos que habían visto la convocatoria en las redes sociales y se habían sentido interpelados por su historia. El periodista Javier también apareció con un cámara, intrigado por el giro que estaba tomando la historia. La pequeña protesta estaba convirtiéndose en algo mucho más grande, una marea humana que crecía por momentos, llenando el centro de la plaza. Elena respiró hondo, sintiendo la energía de la multitud. El escenario estaba listo, la audiencia esperaba, solo faltaba que el vil
plano de la historia hiciera su aparición, y ella sabía, con una certeza absoluta, que no tardaría en llegar. Ricardo Montero nunca permitiría que una simple limpiadora tuviera la última palabra. Mientras la multitud crecía y coreaba su nombre, Elena se preparaba mentalmente para lo que venía. Repasó una y otra vez en su cabeza lo que iba a decir. El doctor Gascón estaba de camino, con copias de los informes médicos y el resultado del análisis del laboratorio. Miró a la gente reunida, sus rostros llenos de expectación y apoyo, y se sintió arropada, protegida. Ya no era la mujer invisible que fregaba suelos en silencio y agachaba la cabeza. Era la voz de todos ellos. Con la ayuda de 2 hombres, se subió a un banco para poder ser vista por todos, con el corazón latiéndole a un ritmo frenético pero con la mente extrañamente clara. Tomó el pequeño megáfono que alguien le había pasado. Era el momento. Su momento. No sé qué decir. Estoy abrumada por veros aquí, pensó, mirando a la multitud. Pero tengo que hacerlo, por todos los que están aquí, por los que no pueden estar. Vio al doctor Gascón llegar y abrirse paso entre la gente, dándole un asentimiento de cabeza que significaba, estoy contigo, adelante. Se aclaró la garganta, levantó el megáfono hacia su boca, y se dispuso a hablar. Mi nombre es Elena. Y hasta ayer, era invisible, comenzó, su voz temblando ligeramente al principio, pero ganando fuerza y aplomo con cada frase que pronunciaba. Como muchas de las personas que estáis aquí, he trabajado toda mi vida en silencio, sin hacer ruido. Pero hay silencios que matan, y hay verdades que deben ser gritadas. La multitud la escuchaba con una atención reverencial, asintiendo con la cabeza. Contó la historia de Sofía, de su increíble intuición, de cómo una niña a la que el mundo consideraba especial por no poder oír, había sido la única en ver la verdad que todos ignoraban. Contó cómo había sido humillada por su condición y la de su hija, cómo había sido amenazada y despedida por atreverse a cuestionar lo que veía, por negarse a seguir siendo ciega y sorda. La indignación en los rostros de la gente era palpable, no era solo su historia, era la historia de muchos de ellos. Elena se estaba convirtiendo en su voz, en su campeona. Y justo cuando se disponía a revelar la prueba definitiva, vio un coche negro de lujo abriéndose paso agresivamente entre la multitud. Ricardo Montero había llegado. El enfrentamiento era inminente, y el mundo entero estaba mirando. La llegada de Ricardo fue como una chispa en un polvorín. Salió del coche hecho una furia, con 2 abogados caros pisándole los talones. La multitud lo abucheó, le gritó, abusador, criminal. Pero él los ignoró, con la mirada fija y llena de odio en Elena. Bájate de ahí, maldita embustera, le gritó con la voz rota por la rabia. Te voy a hundir en la miseria, te arrepentirás de haber nacido. Los periodistas se arremolinaron a su alrededor. Javier, el joven reportero, se acercó a Elena. ¿Tiene pruebas de lo que dice? Elena lo miró, y luego a Ricardo, con una calma helada que lo desarmó. Las tengo, dijo, y le hizo una señal al doctor Gascón. El médico se abrió paso, como, en la carpeta de los informes en la mano. Soy el doctor Álvaro Gascón, del Hospital San Juan. Y puedo certificar ante todos ustedes, que todo lo que la señora Elena está diciendo es la más absoluta verdad. El clímax de la confrontación estaba servido a la vista de todo Madrid. La plaza se había convertido en un tribunal popular, y el veredicto estaba a punto de ser dictado por la fuerza irrefutable de la verdad. Este hombre, continuó el doctor Gascón, señalando a Ricardo con una mano firme que no temblaba, ha mantenido a su propio sobrino Alejandro Montero, en un estado de parálisis inducida durante casi 2 años, administrándole un potente sedante que camuflaba como un simple suplemento vitamínico. Todo para controlar su inmensa fortuna y vivir como un rey a su costa. Mostró a las cámaras el resultado del análisis del laboratorio, una hoja con sellos oficiales. Esta es la prueba. La pastilla que esta valiente mujer consiguió, arriesgando su vida y la de su hija, no es una vitamina. Es un veneno lento, un arma silenciosa. El rostro de Ricardo se descompuso. La ira dio paso al pánico más puro y desnudo. Intentó arrebatarle los papeles al doctor, pero la multitud se lo impidió, formando una barrera humana a su alrededor. Son mentiras. Todo es una conspiración de una empleada resentida, gritaba, pero sus palabras ya no tenían ninguna credibilidad.
Su máscara se había caído para siempre, revelando al monstruo que había debajo. La justicia, esa que parecía tan lejana e inalcanzable, estaba ocurriendo allí mismo, en la plaza, en directo para todo el país. La policía, alertada por la magnitud del evento y las llamadas de varios ciudadanos, no tardó en llegar. 2 agentes se abrieron paso entre la multitud y se dirigieron directamente hacia Ricardo Montero, que ahora parecía pequeño y acorralado. El periodista Javier no dejaba de hacer preguntas, su micrófono casi rozando la cara del doctor Gascón, que explicaba con detalle el historial médico de Alejandro y la evidencia del envenenamiento. Elena observaba la escena desde su improvisado podio, con una sensación de irrealidad, como si estuviera viendo una película. Había soñado con ese momento, pero nunca imaginó que sería así, tan público, tan abrumadoramente real. La gente a su alrededor la aclamaba, la llamaban valiente, heroína, pero ella no se sentía como una heroína, se sentía como una madre que había hecho lo que tenía que hacer para proteger a los suyos. Vio cómo los agentes se llevaban a Ricardo para interrogarlo, su rostro pálido y desencajado, el rostro de un hombre que ha perdido absolutamente todo en un solo día. Y en ese momento, Elena supo que habían ganado. La verdad por una vez había triunfado sobre el poder y el dinero. No tienen pruebas de nada que sea legal. Mi abogado destrozará esta farsa en un tribunal de verdad, gritó Ricardo, en un último y patético intento de aferrarse al poder que se le escapaba entre los dedos. Su abogado intentó abrirse paso para hablar con jerga legal sobre la ilegalidad de la obtención de la muestra, intentando enmarañar la verdad en tecnicismos. Por un instante, una sombra de duda pareció cruzar la plaza. La ley de los ricos era poderosa, y todos lo sabían. ¿Y si, a pesar de todo, lograba encontrar una escapatoria legal? El clamor de la multitud se transformó en un murmullo de incertidumbre. Elena sintió un nudo helado en el estómago. El miedo, ese viejo compañero de viaje, amenazó con volver a paralizarla. Vio la sonrisa cruel y triunfante que empezaba a dibujarse de nuevo en el rostro de Ricardo, y sintió que todo por lo que había luchado podía desvanecerse en ese preciso instante. La confianza que Elena había sentido se tambaleó. ¿Qué arma le quedaba cuando la verdad parecía no ser suficiente para el mundo de los hombres y sus leyes? La desesperación amenazó con engullirla. Fue entonces cuando Elena bajó la mirada hacia su propia muñeca, buscando un ancla en medio de la tormenta. Allí, desgastada por el tiempo y el cariño, pero brillando con una luz propia bajo el sol de Madrid, estaba la sencilla pulsera de hilos de colores. El recordatorio tangible de la promesa de verdad de Sofía, la primera pieza de todo aquel puzzle. El símbolo de todo lo que la había llevado hasta allí, la fuente de su fuerza. Con un movimiento lento y solemne, levantó el brazo, mostrándola a la multitud, a las cámaras, al mundo entero, como si alzara un estandarte. Puede que no entienda de leyes, señor Montero, dijo, su voz resonando con una nueva autoridad. Pero entiendo de promesas. Esto que ven aquí es la promesa de verdad que me hizo mi hija de 7 años. Una niña que, sin poder oír una sola de sus mentiras, vio la maldad en su corazón desde el primer segundo. Esa es mi prueba. La fe inquebrantable de una inocente, y eso, señor abogado, es algo que ninguna ley puede invalidar. Un silencio cargado de emoción se apoderó de la plaza. Era un argumento que ningún abogado podría rebatir. Y entonces, ocurrió el milagro. Como si sus palabras hubieran invocado una fuerza superior, un hombre empezó a abrirse paso lentamente entre la multitud. Caminaba con una dificultad visible, apoyándose en un bastón, con el rostro pálido y mucho más delgado, pero caminaba, erguido, con una determinación de hierro en sus ojos. Los ojos, esos ojos llenos de una nueva vida, eran inconfundibles. La gente se apartaba a su paso, con la boca abierta, sin poder creer lo que estaban viendo, como si presenciaran una aparición. Un susurro recorrió la plaza, creciendo en volumen hasta convertirse en un grito de asombro colectivo. Es él, no puede ser, es Alejandro Montero. Ricardo se giró, y su rostro se convirtió en una máscara de puro terror, la expresión de un hombre que ve a un fantasma, que ve a su propio crimen levantarse de la tumba para acusarlo. El tiempo pareció detenerse, congelado en la imagen de la víctima caminando hacia su verdugo, en el corazón de una ciudad que era testigo de una resurrección.
Alejandro llegó hasta el banco donde estaba Elena, y con una leve sonrisa llena de gratitud, le tendió la mano para ayudarla a bajar. Luego, se giró para encarar a su tío y al mundo. Tomó el megáfono que Elena le ofreció, su mano temblando ligeramente por la debilidad, pero su voz, aunque frágil, fue clara y demoledora, cada palabra cayendo como un martillazo sobre la plaza silenciosa. Mi tío no me cuidaba, dijo, y la negación de la mentira oficial resonó con una fuerza increíble. Hizo una pausa, tomando aire, reuniendo fuerzas para pronunciar la verdad que lo liberaría para siempre. Mi tío intentó enterrarme en vida. Quiso robarme mi voz, mi futuro, mi vida. Pero se olvidó de algo fundamental. Alejandro levantó la vista y miró directamente a los ojos de su tío. Y en esa mirada no había odio, solo la fría certeza de la justicia. Se olvidó de que la verdad siempre, siempre, encuentra una manera de gritar. La plaza estalló, pero esta vez no era un grito de ira, sino de catarsis, de incredulidad, de una alegría tan profunda que dolía. La víctima estaba viva, estaba hablando, y su testimonio era el final de toda duda, el fin de toda mentira. La confesión de Alejandro, su simple y poderosa presencia allí, de pie, vivo, fue la prueba definitiva, la pistola humeante que nadie podía negar ni cuestionar. El abogado de Ricardo retrocedió un paso, como si le hubieran golpeado físicamente. Sabía que el caso estaba perdido, que su carrera podría estar acabada por asociarse con un monstruo así, y su rostro reflejaba la desesperación de quien se hunde con el barco. La plaza estalló en un clamor de júbilo y alivio, una explosión de emoción contenida. Los gritos de «justicia» resonaban contra los edificios históricos, una catarsis colectiva que lavaba meses de mentiras y sufrimiento. La policía, que ya estaba presente y observando la situación desde la distancia, no necesitó más. 2 agentes se acercaron a Ricardo, que se había quedado paralizado, mudo, completamente derrotado, su mundo derrumbado a sus pies en cuestión de minutos, y le leyeron sus derechos con voz monótona. Mientras le ponían las esposas, su mirada se cruzó por última vez con la de Elena. En sus ojos ya no había odio, ni arrogancia, ni desprecio. Solo había un vacío inmenso, el vacío de un hombre que lo había perdido todo. Si esta historia te tocó el corazón, comparte para que llegue a más personas. Mientras los agentes se llevaban a un Ricardo Montero completamente hundido y roto entre los flashes incesantes de las cámaras, la multitud rodeó a Elena, a Alejandro y al doctor Gascón. Los aplausos eran atronadores, los vítores llenaban el aire de la plaza como si fuera una celebración nacional. La gente quería tocarla, darle las gracias, decirle que era una heroína, una inspiración. Elena se sentía abrumada, con los ojos llenos de lágrimas que ya no eran de tristeza ni de miedo, sino de una gratitud inmensa y de un cansancio profundo que le llegaba hasta los huesos. Alejandro, apoyándose ligeramente en ella, le susurró al oído con la voz quebrada por la emoción. «Me salvaste la vida, Elena. A ti y a tu increíble hija. Nunca podré pagaros esta deuda, jamás». Elena simplemente negó con la cabeza, incapaz de articular palabra, y le apretó la mano con fuerza, un gesto que lo decía todo. Javier, el periodista, se acercó con el micrófono, su rostro iluminado por la emoción de haber sido testigo y parte de un momento histórico, la noticia de su vida. El mundo entero estaba viendo esto, y ella era el centro de todo. Señora Elena, ha inspirado a toda una ciudad, a todo un país. ¿Qué siente en este momento? ¿Qué es lo próximo para usted? ¿Qué le diría a toda esta gente?, preguntó Javier, extendiendo el micrófono hacia ella. Elena lo miró, y a través de él, a todas las cámaras que la enfocaban. Por primera vez en su vida, no se sintió intimidada por la atención, se sentía en paz, completa. Su respuesta fue tan sencilla y tan profunda como la mujer que era, una respuesta que resumía toda su lucha y todo su ser, el final perfecto de su odisea. «Lo único que quiero ahora», dijo, su voz ahora serena y clara, sin necesidad del megáfono, llegando a todos los que la rodeaban, «es ir a casa. Quiero abrazar a mi hija y decirle que el mundo, a veces, a pesar de todo el mal que hay, puede ser un lugar y quiero decirle que su voz, la voz que nadie quería escuchar, la que despreciaban, ha sido la más fuerte de todas, la que ha movido montañas». Sus palabras, cargadas de la verdad más pura y del amor de una madre, resonaron en la plaza con más fuerza que cualquier discurso político.
Con la ayuda de Carmen, que la protegía como una leona, empezó a abrirse paso entre la multitud que la aclamaba. El camino de vuelta a casa fue un sueño extraño, un largo y silencioso pasaje a través de una ciudad que de repente parecía diferente, más brillante, como si una capa de mugre invisible se hubiera limpiado del aire. Elena caminaba con pasos lentos, sintiendo el peso de cada hora, de cada día de tensión, abandonando su cuerpo y disolviéndose en el asfalto. Ya no era una sombra que se apresuraba a coger el autobús, con la cabeza gacha y el miedo como compañero constante. Ahora la gente la reconocía, le sonreía con complicidad, algunos incluso la aplaudían suavemente al pasar. Al abrir la puerta de su pequeño apartamento, Sofía corrió hacia ella y la abrazó con una fuerza que casi la derriba. La niña había visto las noticias en casa de su vecina Carmen, y aunque no entendía todas las complejidades, había comprendido lo esencial. Su madre había ganado. «Lo conseguimos, mi amor. Juntas lo conseguimos», le susurró Elena en el oído, sabiendo que Sofía leería la emoción en sus labios. Carmen, que las observaba desde el umbral con los ojos enrojecidos, sonrió con ternura. «El mundo entero está hablando de ti, Elena. Eres una heroína». Pero Elena negó con la cabeza. ¿Te conmueve esta historia? Deja tu like y suscríbete, seguimos. Una mañana, varias semanas después de la vorágine de la plaza, Elena recibió una llamada del hospital. Era Alejandro, su voz, aunque todavía débil, era clara y firme, y quería verlas. El encuentro tuvo lugar en una sala privada, luminosa y llena de flores de simpatizantes anónimos. Alejandro ya no estaba en una silla de ruedas. Estaba sentado en un sillón, erguido. Al verlas entrar, una sonrisa genuina iluminó su rostro. Sofía corrió hacia él, y le dio un abrazo suave, como si temiera romperlo. Alejandro le acarició el pelo, con lágrimas surcando sus mejillas. Tú fuiste la primera que me vio. La única, le dijo, con la voz quebrada. Me salvaste la vida, pequeña. Luego miró a Elena, y en sus ojos había una gratitud tan profunda que no necesitaba palabras. Elena, no existen palabras para agradecerte lo que has hecho. Arriesgaste todo por un desconocido. ¿Cómo puedo compensarte? La pregunta flotó en el aire, cargada de la promesa de una vida sin preocupaciones. Elena sintió el peso de esa oferta, el poder de cambiar su vida para siempre, pero supo con certeza cuál era la única respuesta fiel a sí misma. No quiero su dinero, señor Montero, dijo Elena con una calma y una dignidad que impresionaron a todos en la sala. La única recompensa que necesito es verlo a usted bien, recuperado. La justicia ya ha sido mi pago. Alejandro la miró, asombrado por su integridad. Por favor, Elena. Déjame hacer algo, no por caridad, sino por justicia. Te lo debo todo. Elena pensó un momento, y entonces, una idea que había estado rondando su cabeza tomó forma. Una idea más grande que ella misma, más importante que cualquier cheque. Hay algo que sí puede hacer, propuso con una voz suave pero firme, no por mí, sino por todas las Sofías del mundo. Use su segunda oportunidad, su voz, su dinero, para asegurarse de que nadie más tenga que sentirse invisible. Cree algo que dé voz a los que no la tienen, que luche por los que no pueden luchar solos. La propuesta era tan inesperada y tan noble, que Alejandro se quedó sin palabras, conmovido hasta lo más profundo de su ser. No era una petición de ayuda personal, sino un desafío a construir un futuro mejor, a partir de las cenizas de su propio sufrimiento. Era un acto de generosidad que transformaba la recompensa en una misión compartida. Es una idea brillante, absolutamente brillante, dijo Alejandro finalmente, con la voz llena de una nueva energía, de un propósito renovado que parecía acelerar su curación. Sus ojos brillaron con una excitación que Elena no le había visto nunca. Crearemos una fundación. Una fundación para ayudar a niños con discapacidades, para darles las herramientas y el apoyo que necesitan para que sus voces sean escuchadas en todo el mundo. Su mente trabajaba a toda velocidad, visualizando el futuro, y se llamará Fundación Sofía Montero, en honor a la niña que me enseñó a escuchar sin oír. A Sofía se le iluminó el rostro al ver su nombre unido a un proyecto tan hermoso, y miró a su madre con un orgullo infinito. Alejandro continuó, su decisión ya tomada. Y tú, Elena, serás la directora. Nadie en este mundo tiene más autoridad moral, más empatía y más experiencia real para dirigir algo así. Tú serás el corazón y el alma de esta fundación.
Elena se quedó sin aliento. ¿Yo? Pero, yo solo soy una limpiadora. No sé nada de dirigir fundaciones. Alejandro sonrió. Sabes más de lo que importa que cualquier ejecutivo con 3 másteres. Eres perfecta. La inauguración de la Fundación Sofía Montero, un año después, fue un evento que reunió a personalidades de todos los ámbitos, pero sobre todo, a las familias a las que ya estaban ayudando. El edificio, un centro moderno y accesible, era un faro de esperanza. En la entrada, una placa de bronce rezaba, dedicado a todos los que, con su silencio, nos enseñan a escuchar la verdad. Y a Elena, cuya valentía nos recordó que ninguna voz es demasiado pequeña para cambiar el mundo. Elena, con un sencillo vestido, subió al estrado para dar un breve discurso. Nunca pensé que estaría aquí, comenzó, su voz resonando con una humildad que conmovió a todos. Pero la vida me ha enseñado que el valor no se mide por el ruido que haces, sino por la verdad que defiendes. Esta fundación no es mía, ni del señor Montero. Es de cada niño, que se siente diferente, de cada madre que lucha en silencio. Es un lugar para que todos seamos escuchados. La fundación se convirtió rápidamente en un referente nacional, financiando investigaciones pioneras, creando becas, y sensibilizando a la sociedad sobre la importancia de la inclusión. Mientras tanto, la justicia seguía su curso inexorable. El juicio de Ricardo Montero fue uno de los más mediáticos de la década, una lección de humildad para los poderosos. Su arrogancia se desvaneció en el banquillo de los acusados, dejando solo a un hombre viejo, asustado y patético. Fue condenado a una larga pena de prisión por múltiples delitos, desde detención ilegal hasta fraude masivo. Murió en la cárcel unos años después, solo y olvidado, un final miserable para una vida consumida por la codicia. La doctora Torres, gracias a su confesión, recibió una sentencia reducida, pero fue inhabilitada de por vida, su nombre convirtiéndose en sinónimo de traición en la profesión médica. El periodista Javier ganó el Premio Nacional de Periodismo por su cobertura del caso, dedicando el galardón a todas las Elenas del mundo. La justicia poética fue tan aplastante como la legal, pues todos los bienes de Ricardo fueron confiscados y transferidos íntegramente a la Fundación Sofía Montero, cerrando un círculo perfecto al devolver lo robado a quienes más lo necesitaban. Los años pasaron, tejiendo una nueva normalidad llena de propósito. Elena nunca perdió su humildad ni su conexión con sus raíces. A menudo, los fines de semana, volvía a su antiguo barrio, no como una benefactora rica, sino como la misma Elena de siempre. Tomaba café con Carmen, ayudaba a sus antiguos vecinos y escuchaba sus problemas, recordándose siempre de dónde venía. Su antiguo apartamento fue renovado y cedido a una joven madre soltera, un gesto anónimo que decía más de ella que cualquier discurso. Su vida ya no era una lucha por la supervivencia, sino un servicio a los demás. El barrio mismo también cambió. La atención mediática atrajo la atención del ayuntamiento, que mejoró las infraestructuras y renovó el colegio público. Inspirados por su ejemplo, los vecinos se organizaron en asociaciones más fuertes, luchando por sus derechos. Elena se convirtió en un símbolo de lo que era posible conseguir con determinación, demostrando que los héroes no siempre llevan capa, a veces, llevan un uniforme de trabajo y un corazón lleno de una dignidad inquebrantable. Sofía creció rodeada de amor, apoyo y oportunidades, convirtiéndose en un símbolo de esperanza para miles de niños. Lejos de sentirse abrumada, abrazó su papel con una madurez que asombraba a todos. Se convirtió en una estudiante brillante, apasionada por la justicia y los derechos humanos, aprendiendo a usar su voz, tanto en lengua de señas como por escrito, con una elocuencia y una fuerza que cautivaban. Su experiencia, en lugar de traumatizarla, la había forjado, dándole una sensibilidad especial hacia el sufrimiento de los demás. Mi madre me enseñó que la discapacidad no está en el cuerpo, sino en el corazón de los que no saben ver más allá de las diferencias, decía en las charlas que empezó a dar en colegios e institutos. Se estaba convirtiendo en la líder que el mundo necesitaba, una joven que había aprendido desde la cuna que el silencio también puede ser un grito de guerra, el más poderoso de todos. Su futuro era un lienzo en blanco, y estaba dispuesta a pintarlo con los colores más vivos de la justicia, la igualdad y la empatía.
llevando la antorcha que su madre había encendido. Elena a menudo se sentaba en un banco del parque frente a la fundación, y observaba a Sofía interactuar con los otros niños. En esos momentos un sentimiento de gratitud tan inmenso la invadía que le costaba respirar. Recordaba a la niña asustada que se aferraba a su mano, a la joven madre que luchaba por cada céntimo, y le parecía que había vivido varias vidas en una sola. Había aprendido que la verdadera riqueza no está en las cuentas bancarias, sino en las conexiones humanas. Su relación con sus propias manos también cambió. Durante años las había visto como herramientas de trabajo, curtidas y maltratadas. Pero ahora, cuando las miraba, veía las manos que habían consolado a su hija, que habían descubierto las pruebas, que habían sostenido a Alejandro, y que ahora firmaban becas que cambiaban vidas. Ya no se avergonzaba de sus callos. Eran las medallas de sus batallas, las marcas de una vida vivida con coraje, un mapa de su viaje desde la invisibilidad hasta la luz del respeto. Eran el cáliz, a prueba viviente de que el valor de una persona no reside en la suavidad de su piel, sino en la fuerza de su espíritu. La mansión Montero, aquel mausoleo de lujo y secretos, fue vendida. Alejandro no podía soportar vivir en el lugar que había sido su prisión. Con el dinero de la venta, financió la construcción de un centro de rehabilitación neurológica de última generación, anexo al Hospital San Juan y bajo la dirección del Dr. Gascón. El centro fue bautizado como Pabellón de la Esperanza, y se especializó en tratar casos como el suyo, ofreciendo las terapias más avanzadas a pacientes de todas las clases sociales, sin importar su capacidad para pagar. Era su forma de cerrar el círculo, de transformar el escenario de su sufrimiento en un lugar de curación para otros. La antigua biblioteca donde Elena había encontrado la prueba crucial que lo cambió todo, fue desmontada pieza a pieza y recreada en la nueva fundación, convirtiéndose en un espacio de estudio y lectura para los niños. Fue un pequeño gesto simbólico que honraba el coraje de la mujer que le había devuelto la vida, asegurándose de que cada rincón de su nueva existencia estuviera impregnado del recuerdo de su lucha. «Mamá, ¿alguna vez te arrepentiste?», le preguntó Sofía una noche, muchos años después, mientras miraban las estrellas desde el pequeño balcón de su nuevo hogar. Elena la miró, sorprendida por la pregunta. Lo pensó durante un largo momento, repasando en su memoria el miedo paralizante, las amenazas, la humillación, la desesperación de creer que lo había perdido todo. Recordó el terror de que pudieran hacerle daño a su hija. Fue un camino sembrado de dolor. Pero luego recordó la mirada de Alejandro al despertar, la alegría en los rostros de los niños de la fundación, la paz que sentía cada noche. Miró a su hija, convertida en una joven segura y brillante, y la respuesta le llegó con una claridad meridiana. «Nunca, mi amor», respondió, su voz suave pero firme. «Ni por un solo segundo. El miedo es un precio muy alto que pagar por la seguridad, Sofía. Pero vivir sin poder mirarte a los ojos, sabiendo que no defendí la verdad que tú me mostraste. Ese es un precio que nunca habría estado dispuesta a pagar. Hacer lo correcto es la única forma de vivir en paz». Una década después de la batalla en la Plaza Mayor, el mundo era un lugar diferente, y ellas también. Elena, a sus 68 años, era la matriarca serena de una pequeña tribu, unida por el propósito. La Fundación Sofía Montero era una institución consolidada que había beneficiado directamente a más de 500 niños en toda España. Sofía, con 17 años, estaba a punto de empezar sus estudios de Derecho, convertida ya en una activista reconocida por los derechos de las personas sordas, una oradora carismática cuya voz se expresaba a través de sus manos elocuentes, y que ya había dado charlas inspiradoras en más de 10 países. Una tarde de otoño, Elena la observaba ensayar un discurso frente a un espejo. Suspiraba voz sex, manos se movían con una pasión y una precisión que eran pura poesía. En ese momento Elena comprendió la verdadera dimensión de su legado. No estaba en los edificios, ni en las placas con su nombre. Su verdadero legado estaba allí, de pie, en esa joven mujer a punto de conquistar el mundo, armada con la integridad como escudo y la justicia como espada. La verdad, había aprendido, no necesita un gran altavoz. Solo necesita un corazón valiente para que el mundo entero pueda ver la luz.